Pero bueno, vamos con la última parte de la mesa. Leonor Suárez Llanos, cuando quieras, Leonor. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Luis y Ana Rosa como investigadores principales de este interesantísimo proyecto y bueno, gracias a todos los compañeros del proyecto que os voy a reconocer humildemente que a mí básicamente me enseñan y como hay tantísimas cosas que no sé, pues me obligan a estudiar bastante. Estoy encantada de estar en esta mesa con Sergio y con Vanessa. La verdad es que estoy contemplando y recontemplando el mundo de los datos. Yo no voy a decir aquí que desde mi disciplina observamos con carácter privilegiado la gran verdad de las matemáticas como arma de destrucción masiva, pero sí que es verdad que con vosotros estoy comprobando que la estadística es tan fundamental como básica es su capacidad de confusión masiva. Vuestros datos, sin duda, me alientan básicamente a seguir estudiando. Muchas gracias a los que estéis aquí ahora por tener la paciencia de escucharme. Bueno, la línea de horizonte del mercado laboral, se ha dicho insistentemente, se caracteriza hoy por la sucesiva informatización, robotización de la producción, teletrabajo, desaparición de los oficios, convivencia de jóvenes hiperformados con otros sin la formación profesional adaptada a las cambiantes necesidades, siendo ambos lanzados a un mercado que centrifuga, dándoles vueltas rápidas en torno a condiciones laborales precarias, lo sabéis bien, o al paro sistemático y estructural, o ambas cosas, lo que son peor. Igualmente, en este mercado, en este horizonte de trabajo, nos encontramos con los trabajadores que, por ejemplo, a partir de los 45 años ya incumplen los parámetros de juventud actuales que exigen los mercados, las tecnologías y las nuevas estrategias de gestión. También nos encontramos con un beligerante escenario en el que las mujeres chocamos en carne y hueso contra las paredes y techos de cristal de nuestros jornales, nuestras condiciones y nuestras imposibilidades de acceder a todas las profesiones y jerarquías, mientras resbalamos en un suelo de brechas, de estigmas, de prejuicios, de incertidumbres, de falacias que nos impiden acceder ahí donde quisiéramos, o al menos deberíamos poder llegar. Realmente este sustrato orgánico, social, cultural, político, económico, ideológico, religioso, jurídico, sociológico, con permiso, condiciona tanto la definición y la regulación del trabajo, su naturaleza, finalidades, condiciones, efectos, cuanto, y aquí es lo que importa especialmente, el concepto adecuado de lo que representar ese trabajo, representar al trabajo y representar al trabajador, significa o debería significar. Yo aquí no voy a abordar cuestiones técnicas particulares porque honesta y humildemente no me atrevo. Me limitaré a proponer y a destacar la relevancia y el alcance que tiene manejar un concepto u otro de trabajo, un concepto u otro de trabajador, de trabajadora, respecto de las prácticas, condiciones y realidad de las personas que deben ser representadas. Estamos hablando aquí del diálogo tripartito y de los tres agentes sociales. Yo voy a hablar aquí del concepto del cuarto, que todavía no sé si hemos sido capaces de representar adecuadamente, que es el trabajador y la trabajadora que trabajan. Téngase al respecto en cuenta que la idea de que hay una representación colectiva, porque hay un colectivo homogéneo al que representar, corre el riesgo de someter la vivencia y la dolencia de quien trabaja a una concepción objetivante sobre la apropiación de recursos y las condiciones de producción de toda una clase, que es la clase trabajadora. Y aunque la idea de la fuerza de la representación colectiva de la parte más débil, quien trabaja, estamos hablando de la revitalización de los pactos sociales, estamos hablando del concierto social, es muy importante. También es fundamental comprender y ajustar las condiciones de trabajo respecto de quien lo ejerce, el trabajador o la trabajadora actuales. Es fundamental
pero es muy complicado. Es muy complicado por distintas razones, entre otras porque el modelo de producción fordista no solo se ha diversificado, sino que mucho de la producción ya se ha convertido en servicio y el capital ya se ha universalizado en redes móviles, porque la mujer ha irrumpido en el mercado laboral, porque esta irrupción ha puesto de manifiesto la diferencia cultural e ideológica entre valor y precio del servicio más allá de las plusvalías del capital. Porque hay un conjunto de producción doméstica que hasta hace muy poco se donaba, que se externaliza, visibilizándose con claridad su infravaloración de mercado. Porque, en fin, la mecanización, la robotización y la inteligencia artificial, además de servir de forma eficaz y práctica a la acumulación de la producción, esto también está demostrado, y la riqueza, nos obliga a repensar la representación del trabajador mecánica o algorítmicamente sustituible, etc. Lo hemos visto, lo habéis señalado muy bien, el peso que también tiene en España la representación colectiva es muy importante y la relevancia que le ha dado el legislador notoria, como demuestran representativamente los procesos de negociación colectiva. Algo que también creo que advierte seriamente de las consecuencias que se derivarían de su inexistencia, de su debilidad o de su fragilidad. Ahora bien, creo que la representación colectiva en sus distintos formatos, además de las dificultades ya apuntadas, vive actualmente procesos que evidencian una crisis compleja de distintas facetas, además de la académica, y que en cualquier caso se relaciona como causa y como consecuencia con el, me vais a permitir la expresión, con el escaso crédito y confianza que les otorgan los particulares. Poco me queda por decir aquello que ya han demostrado con sus datos los sociólogos. Y se observa en este contexto muchos fenómenos que compiten entre ellos, por ejemplo, la creciente fuerza de la intermediación, por ejemplo, de las ONGs o de las organizaciones internacionales para la protección, por ejemplo, de los derechos laborales. Bueno, yo en este escenario, más que oponer colectividad a individualidad, creo que se trata de enfrentar un imaginario tradicional bien establecido que es estable y universal respecto de cada colectivo, como si hubiera algo homogéneo, estable y universal respecto de cada colectivo que se pudiera representar de forma atemporal. Enfrentaría ese imaginario estable y universal de cada colectividad a la diversidad y a la diferencia completa y compleja de visiones, valoraciones, expectativas, condiciones de aquella por quien se negocia y en nombre de quien se firman, por ejemplo, los convenios colectivos. En este sentido, diría que la inmersión en el concepto de la representación de sus condiciones y de sus formas, creo que lo primero que exige es una crítica radical del concepto de trabajo. Una crítica radical del concepto de trabajo que destaca que en los actuales modelos sociales el trabajo ya se ha convertido en una categoría central de organización, pero también de clasificación y de valoración social de la persona, de quien trabaja, por delante de la propiedad privada, a la que, por cierto, se pone en servicio. Y esta centralidad, esta beatificación de esta categoría económico-capitalista de trabajo productivo conforme a valor mercado, convierte a muchas personas que trabajan en los modernos esclavos de trabajo, en un mercado cimentado sobre las relaciones de poder, lo sabemos bien, de una sociedad, también lo sabemos muy bien, segmentada de forma creciente por la distancia entre las clases, el fortalecimiento de las ideologías, de la desigualdad y de la desprotección. Bien, esta crítica, también ha mencionado aquí, esta crítica radical del concepto de trabajo en un seminario como este, en una sesión que como esta analiza el rol y la imagen de la representación en el nuevo contexto sociolaboral, creo que debe asumir y otorgar relevancia de principio a tres condiciones circundantes a todo lo que se sabe y creemos acerca de la representación. La primera condición
y ya se ha dicho, es bien sabido que las circunstancias sociales, económicas, culturales, políticas, ideológicas, etcétera, del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras y de las personas en general son cambiantes. Hoy no son las mismas las del siglo XIX, ni de las del siglo XX, ni siquiera de las del comienzo del siglo XXI. Por eso, mantenerse en las concepciones tradicionales corre un severo riesgo de incorrección. La segunda consideración estaba un paso más allá, que mucho de lo que inicialmente se consideró, o mejor dicho, se presentó como una adecuada delimitación de los problemas laborales, de la representación laboral y de sus soluciones, no solo está equivocado actualmente por extemporáneo, es que ya eran desde el comienzo falsas soluciones a problemas que venían condicionados y delimitados, me estoy refiriendo a los problemas del trabajador, de un modo inaceptable, ideológica y materialmente interesado por quienes detentaban el poder para dictar las normas que regularon el mercado de trabajo y las condiciones de los trabajadores. Por lo tanto, no se trata ahora de disculparnos pensando que nuestras circunstancias son cambiantes, han cambiado y aquellas soluciones antes eran acertadas y hoy son erradas. Es que eran erradas desde el comienzo y el concepto de trabajador falló al ponerse al servicio de las clases prevalentes que detentaban la propiedad y después el capital de producción. Y la tercera condición también a tener muy en cuenta, lo han puesto ya muy en claro mis compañeros, mis admirados compañeros sociólogos, es que cuando conocemos un objeto social, lo sabéis muy bien, el trabajo, con finalidad de regulación y de representación, afrontamos uno de los asuntos de mayor relevancia para la protección del bienestar y del libre desarrollo de la personalidad y los derechos del trabajador y de la persona. Asunto fundamental en la definición y en la protección de la identidad, pero cuyo conocimiento se caracteriza por la dificultad y por la condición de no verdad. No alcanzamos ningún conocimiento que pueda ser verdadero ni falso. El conocimiento social podrá estar mejor o peor trabado, mejor o peor justificado, pero no podemos demostrarlo con instrumentos científicos positivos que universalmente nos garanticen condiciones de predecibilidad. Mucho de ello ha caracterizado nuestras últimas crisis económicas y también los fallidos intentos por solucionarlas con las viejas o con las tradicionales teorías al efecto. Y es que el conocimiento de los hechos sociales, aparte de todo el aparato instrumental cuantificador sociológico y estadístico, se caracteriza por su naturaleza lingüística, su naturaleza discursiva, su capacidad de afectación ideológica, por todos sus recursos dialécticos y, sobre todo, por la profunda imbricación material y cultural de cada uno de sus significados, por la profunda imbricación ideológica de cada uno de los significados de los conceptos que estamos manejando. Diálogo, concertación social, elemento tripartito, agentes sociales. ¿Qué es un agente? ¿Qué es social? ¿Y a quiénes están representando? Precisamente por eso debemos ser especialmente y permanentemente críticos y debemos deconstruir, ¿no? Esa palabra que a mí me gusta, que a veces estaba de moda y otras veces están denostadas. Debemos deconstruir críticamente los muchos tópicos, prejuicios, falacias que circundan a quien trabaja, para a partir de ahí abordar una reconstrucción conceptual. Hay que volver a construir los conceptos antes de construir los trabajadores o lo que se representa. Una reconstrucción conceptual que antes de responder o tratar de responder a cómo, quién, por qué y a quién se representa, se cuestione y responda a qué es el trabajador, cuáles son y por qué surgen las claves valorativas que condicionan, estigmatizan y o precarizan sistemáticamente a unos trabajadores frente a otros. Pienso, por ejemplo, en las GEDIs. ¿Por qué no también en esa nueva institución jurídica que es el asistente personal o en los jornaleros, las jornaleras de Huelva, algo de lo que también se hablará aquí? Y en relación con todo ello, lo que me pregunto en relación con el concepto de trabajo, de trabajador, de la trabajadora que vamos a representar, creo que es fundamental iniciar preguntándose qué es la decencia laboral. Esa decencia laboral
que la OIT impone y que integra el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8. El trabajo decente, ese de la decencia laboral, ¿a qué se refiere? A la dignidad político-jurídica de quien trabaja. Antes se apelaba a la dignidad del trabajo, al trabajo digno y al trabajo decente. ¿De qué decencia laboral estamos hablando? ¿Se refiere la decencia laboral a la dignidad de quien trabaja? O más bien el trabajo decente se refiere a que tenemos que establecer unas condiciones mínimas de la actividad que sirva para exculpar de su ganancia a quien se beneficia del trabajo de otros. Incluso seguiría preguntando, ¿el trabajo decente, la decencia laboral, exige una redistribución laboral de los bienes y de los derechos? Yo hablo de una redistribución laboral. No estoy hablando de una redistribución ni asistencial, ni paternalista, ni benéfica, sino de una verdadera redistribución laboral de recursos que posibilite que el trabajador, la trabajadora, ocupe una posición adecuada que le permita acceder en pie de igualdad a la efectiva posibilidad de disfrutar sus derechos. Por cierto, incluyo aquí, luego lo volveré a mencionar, la renta universal. Claro, en este contexto, si me lo permitís, no puedo dejar de mencionar un caso trágico. De hecho, somos muchos de los casos fáciles, los casos difíciles y los casos trágicos. Yo mencionaré aquí el caso trágico del valor indecente del trabajo. Y no me queda otra que recordar, volver a nuestra conciencia histórica y recordar la definición marxista del trabajo en función de un mercado capitalista que lo valora al trabajo, el trabajador, por su capacidad de generar plusvalías que revierten sobre el mismo capital productivo y no sobre el elemento humano del trabajador o de la trabajadora que impulsa y posibilita esa producción. Un planteamiento que ya demostró una gran capacidad para fijar la distinción de clases y derechos en función de la titularidad de los medios de producción que generan esa plusvalía, lo sabemos bien, anunciándose ya entonces importantes tensiones que hoy ya podemos dar por demostradas, como la concentración del capital, creciente división de clases, consolidación del consumismo y creciente potenciación de la cadena de esclavitud productiva, multiplicando necesidades de satisfacción accesible. Es en este punto en el que todos nos encontramos. Claro, frente a esto, y bueno, para demostrarlo, si es que hiciera falta, solo recordaros que llegan las Navidades y a lo mejor tenemos un gran problema porque no nos llegan los suficientes productos de consumo por falta de energía. Bueno, frente a ello, creo que debemos reivindicar a la hora de plantearnos qué es esto del trabajo y qué es esto del trabajador. Debemos reivindicar el valor central del trabajo, no como cualquier cosa, sino como un presupuesto ineludible del libre desarrollo de la personalidad del trabajador. Y esto exige alterar varias cosas. En principio, las claves del precio, del valor, de las condiciones y de la regulación del trabajo en función de una distribución más equilibrada de recursos, de garantías y derechos. Nos encontramos actualmente en España y en los países de nuestro entorno en un contexto neoconstitucional, de constitucionalismo normativo, que impone necesariamente que todas nuestras regulaciones y todas nuestras relaciones se encuentren presididas por la efectiva posibilidad de realización de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales y de los derechos que permiten el libre desarrollo de la personalidad del trabajador. En este campo yo no puedo dejar de mencionarlo, debo mencionar, frente a este valor trágico del que nos hablaba la concepción marxista del trabajo, debo mencionar la permanente lucha por los derechos y la justicia social de una disciplina especial de todo el ámbito del derecho, que es el derecho social, que es el derecho del trabajo. Yo aquí, si me lo permitís, mencionaría simplemente los felices años 20 del siglo XX del derecho del trabajo, donde nace una disciplina desde la que yo, como intrusa en el derecho del trabajo, desde la Jusfilosofía, contemplo con cierta tristeza que posiblemente la mayor felicidad de los años 20 del siglo XXI del derecho vuelva a ser
la perspectiva reivindicativa del derecho social y del derecho de trabajo, que sigue insistentemente enfrentándose a la dogmática establecida de las relaciones de poder. Aquí, claro, estoy hablando de la voluntad de poder que caracteriza el derecho y de la blandura, de lo blando que es el derecho. Un derecho que es blando porque en todas y cada una de sus normas no ofrece regulaciones neutrales e igualitarias para todas las partes, sino que incorpora todas las consideraciones valorativas del discurso cultural, económico e ideológico y establecido. Y esto respecto del trabajador es esencial y es fundamental, porque no nos olvidemos, ha sido el trabajo, ha sido el derecho y ha sido su dogmática la que ha conseguido conceptualizar y caracterizar el trabajo a lo largo de la historia. Primero, como esclavitud entre personas. Después, como arrendamientos de servicios, locatio conductio, servidumbre feudal, de gremios, comerciantes y artesanos. Luego la producción en cadenas, de la que nos hablaban, piramidal y todos como ovejas circundando el objeto producido y aquel que se beneficiará de todo ello. Después la informatización, la globalización. En todo este escenario, el concepto de los derechos y de la justicia social que debemos proyectar de forma radical sobre los derechos de trabajador es una misión esencial del concepto de representación que nosotros vayamos a manejar. Es precisamente en este contexto en el que entiendo que la representación debe ponerse al servicio de la protección de la dignidad y de la justicia social, de la dignidad del trabajador y de la justicia social, gracias al instrumento de la decencia laboral, de trabajo decente. Claro, decir que la representación debe de ponerse al servicio de la protección de la dignidad del trabajador y de la trabajadora, de la persona que trabaja, es asunto complicado, porque muy complicado es señalar y definir qué es la dignidad. Pudiendo ser todas las cosas, al final puede carecer de incidencia y pasar a significar ninguna cosa en particular. Realmente, Jan Macklin en su momento objetaba severamente el empleo del término dignidad, en este caso respecto de los trabajadores. Macklin lo hacía en general señalando que cada vez que alguien utiliza el blando término de la dignidad era para ofrecer una argumentación reivindicativa de posiciones conservadoras. Bueno, yo reconociendo la crítica y también reconociendo cuando de literario y poético tiene el término dignidad, os propongo que utilicemos a la dignidad en el estricto sentido político-jurídico que se merece. Y así concebida, la dignidad en el ordenamiento constitucional y también en relación con el ordenamiento europeo, que es nuestro ordenamiento interno, por supuesto, la dignidad pasará a concebirse como la efectiva posibilidad de cada una de las personas y cada uno de los trabajadores de acceder en pie de igualdad a la realización de sus derechos. Pero eso sí, unos derechos que no se justifican por sí mismos en términos de igualdad, unos derechos que solamente se justifican en relación con el referente que significa cada persona. La dignidad es ese referente, es el referente de los derechos que, a partir de la definición de cada persona, de cada trabajador, de cada trabajadora, de su propia definición de la vida digna para sí mismo, actúa como el referente de concreción de los derechos que deben ser aplicables. Este concepto es esencial porque permite instrumentalizar los recursos al servicio de la lucha contra la vulnerabilidad del trabajador, de la trabajadora. Es vulnerable aquella persona que por participar de unas características parte de una posición de riesgo en la que posiblemente no pueda acceder al disfrute de sus derechos. El trabajador y la trabajadora son vulnerables porque parten de una posición en la que sufren el riesgo de no poder acceder en pie de igualdad al ejercicio de sus derechos. Por eso el trabajo decente debe ponerse al servicio de la lucha contra esta forma de vulnerabilidad y, por lo tanto, debe ponerse al servicio de la garantía de la dignidad de los trabajadores. Sin duda, esta concepción político-jurídica de la dignidad del trabajador y de la trabajadora participa de un importante
armazón jurídico, lo sabemos bien, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos sobre los derechos civiles, políticos, económicos, la Carta Europea de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales, y en este ámbito me referiría especialmente al capítulo primero, exclusivamente centrado en la dignidad, o la Constitución española en su artículo 10, donde efectivamente coloca a la dignidad como el referente de los derechos que caracterizan el orden político del Estado español. El Tribunal Constitucional ya caracterizó a la dignidad como el referente, la clave de significación, la clave significativa de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales reconocidos a todas las personas, desde aquella vieja sentencia 53-85 o desde otra tan vieja sentencia 120-1990, y a partir de ahí se genera una jurisprudencia repetitiva al efecto, pero entramado normativo que por supuesto también se complementa con el Estatuto de los Trabajadores, la dignidad del artículo 4 en el apartado segundo, o otras de sus múltiples formas que todos vosotros y vosotras conocéis muy bien, desde luego mejor que yo, 18, 23, 39, 1, 50, 1, etc. Bueno, esta densidad normativa de la protección, de la necesidad de la exigencia de garantía de la dignidad del trabajador y de la trabajadora, recorriendo el camino del trabajo decente que ha de ser representado, que ha de ser el objeto de representación, creo que se puede articular gráficamente en torno a lo que propongo como la estructura de las 3 R's del derecho laboral. Las 3 R's siempre están de moda, pues vamos a utilizarlas para caracterizar y estructurar la dignidad a la que ha de llevarnos el trabajo decente, que después debe ser el que debe ser representado. R1 sería la resignificación y el reconocimiento, R2 es la redistribución, incluyo aquí la renta universal, y R3 es la representación. Voy a mencionarlas brevemente porque no quisiera excederme en ningún caso de tiempo, pero os pido que cuando mencione R1, R2 y R3 tengáis en mente 2 ejemplos que me resultan especialmente significativos. Uno, el de las jornaleras de Huelva. Ponedlo todo en relación. 2, el del asistente personal. Me permitís que os diga muy brevemente lo que es el asistente personal. El asistente personal es una nueva institución jurídica que es reconocida en la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad y también en la Ley de Dependencia Española, la Ley 39/2006. El asistente personal es una institución nueva, reconocida jurídicamente, pero no desarrollada. Y es una institución fundamental que no admite aplicaciones analógicas, a la que se le están haciendo aplicaciones analógicas de otras normas, como por ejemplo los convenios de las labores domésticas. Sin embargo, el asistente personal es ese trabajador que pertenece a la fundamental institución que permite a las personas con diversidad funcional acceder a la realización de sus derechos y permite al trabajador, al asistente personal, facilitar esos derechos con plena garantía que debería tener de todos sus derechos de dignidad como trabajador, como trabajadora, de dignidad laboral. Pues bien, en mente, sin embargo, no ha sido regulado, sin más. En mente estos 2 ejemplos, las jornaleras de Huelva, el asistente personal, os diré básicamente en qué consiste en las 3 R's. R1, la resignificación. La resignificación porque cuando nos preguntamos quiénes somos y cuando nos preguntamos qué queremos y cuando nos preguntamos qué exigimos y qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos, lo que queremos, lo que debemos hacer y cuáles son los límites que imponemos a todo ello, contestamos conforme a las significaciones que de nosotros mismos, de nosotras mismas, nos proyecta la estructura social, cultural, económica, ideológica, jurídica y, por supuesto, laboral. A la vista de la crítica anterior, resignificarse significa terminar, acabar, minar, destruir, hacer saltar por los aires los viejos discursos que explicaban a la persona, a las personas, a los individuos y a los trabajadores quiénes eran, qué significaban y qué significaban en el contexto social desarrollado a través de los distintos mercados económicos y laborales. Resignificarse significa que el trabajador, que la trabajadora se piensa a sí mismo como la persona que puede acceder a una efectiva posibilidad de idear y perseguir su propia concepción del bien y de la vida buena a través de los derechos, sin sentirse vinculadas por discursos culturales, tradicionales, prejuiciosos y centrados
en la valoración conforme a la etnia, el género, las características, el nacimiento, la clase, etcétera, etcétera. Esta resignificación es fundamental para el reconocimiento. R1 es resignificación y reconocimiento. Claro, ¿reconocimiento de qué? ¿De quién? Reconocimiento del trabajador, que no podemos hablar de una representación si no sabemos quién es quien trabaja y qué es lo que precisa quien trabaja. Que no podemos reconocer al trabajador si impedimos una resignificación que le permita salir de los discursos tradicionales que han establecido cuáles son sus intereses de mínimos y sus condiciones de mínimos. Que el trabajo, el reconocimiento del trabajador significa entender que el trabajo es un elemento fundamental de definición social y de identificación de los derechos de las personas y que el ordenamiento jurídico en general y en particular el derecho laboral debe orientarse al reconocimiento fuerte de los nuevos discursos que permiten empezar a atender todas las narrativas que han sido ocultadas, sancionadas, vituperadas o sancionadas por el discurso económico, el discurso jurídico y en particular en lo que le toque por el discurso jurídico laboral. En R2, ya, si R1 es resignificación y reconocimiento, R2 sería redistribución. Decía antes que no es posible acceder a una definición del trabajo sin que exista una efectiva disponibilidad de las condiciones que nos permiten acceder en pie de igualdad a la realización de los derechos. Distribuir derechos sin distribuir recursos es negar el acceso a los derechos. Distribuir derechos a los trabajadores como personas sin redistribuir los recursos es esclavizarles al mercado y al capital. La redistribución representa, por lo tanto, diríamos, la clave que permite materialmente a los trabajadores acceder en pie de igualdad al disfrute, reivindicación de sus derechos. Debemos tener a este respecto en cuenta que las distintas claves de la vulnerabilidad por género, por etnia, por edad, por ideología, por cultura, por clase, por formación, están ya segmentadas por los reclamos económicos de clase y de distribución en una forma compleja y vinculada a un fuerte componente hereditario. Y respecto de la que la injusticia distributiva generalmente es causa y consecuencia de una injusticia global asentada sobre intereses, prejuicios y falacias derivados precisamente de la falta de reconocimiento. Por lo tanto, es imprescindible, antes de representar, reconocer a aquel al que representamos. Y os recuerdo que los ejemplos que teníamos en mente eran los del asistente personal y la de las jornaleras de Huelva. ¿Qué es lo que estamos reconociendo? ¿A quién conocemos? ¿Cómo se significan? Y cómo deberíamos redistribuir para que efectivamente pudieran acceder a sus derechos. Finalmente, y con ello termino, llegaríamos a R3, la representación. Una representación respecto de la que no me cabe duda, tenemos que aspirar permanentemente a utilizar la fuerza y la capacidad de incidencia de la representación colectiva, pero siempre que se trate de una representación colectiva que sea consciente de la imprescindible necesidad de representar a las personas resignificadas, reconocidas y respecto de las que hacemos una adecuada redistribución económica, que son los trabajadores y las trabajadoras. Termino con esto, Luis, espero no haberme excedido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Leonor. Tenemos unos minutos para debate y luego haremos... Sí, súbete. súbete. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta entre el público, alguna consideración. Ah, sí, veo por allí. Espera, tenemos... No. Creo que esto funciona, ¿no? Moderador, apagado. Ahora sí, ¿no? 1, 2, como las orquestas. Bueno, muchas gracias por las sugerentes intervenciones, además
distintos que yo creo que, bueno, me iban apareciendo cosas según hablaba cada uno. Resumir. Hay un punto con el enfoque, aunque no pude escuchar toda la intervención, pero con el enfoque que se hacía cuando se aportaba parcialmente sobre los datos del peso de los sindicatos y de las asociaciones empresariales, ¿no? Y yo quería poner o plantearos a los tres una cuestión. Y es, por un lado, efectivamente, el poder sindical o la capacidad de representación es un tema que está en la mente de todos, que ha sufrido un proceso de involución o deterioro, o como queramos calificarlo, ¿no? Con la magnitud que los datos puedan trasladar, pero que todos tenemos una cierta sensación de eso. La otra parte es el tema de, en cambio, el no deterioro. Es así, ¿no? Intento no moverme, pero nada, casi me estalleo. Bueno, el deterioro o el no deterioro de las asociaciones empresariales, del peso. Y bueno, aquí, aparte de que se muevan con, en fin, entren a menos guerras internas, se gestionen con sus diferencias en casa o lo que sea y las hagan menos transparentes, yo quiero poner un elemento que me parece importante. Y es que, bueno, efectivamente, las organizaciones empresariales se han ocupado de otra cosa y eso es un elemento que también se ha puesto de relieve todo el rato, el cambio del papel o de la adaptación de la figura del trabajador y de las distintas modalidades de trabajo, pero lo que va en paralelo, pues no sé si lo provoca es el cambio del empresario, la figura del empleador, que se ha ido cambiando y que se ha desdibujado y ha ido adaptando unos perfiles que están haciendo muy complicada la aplicación de las normas laborales en general que están vigentes hoy en algunos aspectos. Pero hoy, ¿por qué o mejor dicho, la imagen de las asociaciones empresariales no tiene peso, no tiene importancia el que no hayan sido deterioradas, el que, en fin, son los agentes económicos, son los dueños de los medios de comunicación? Y los medios de comunicación tienen mucho que ver sobre informar, pero también sobre crear opinión. Y la opinión que trasladan los medios de comunicación sobre los representantes de los trabajadores y los sindicatos en términos generales tiene, a mí, casi desde fuera, ¿no? como ciudadana, unos enfoques que casi siempre basculan hacia un lado. Entra en todas las contradicciones, en todos, bueno, los errores, que los hay muchísimos, pero los pone sobre el tapete. Eso tiene un peso sobre la opinión pública y la opinión pública está constituida, entre otras, por trabajadores. Los trabajadores son los que contestan los trabajadores y no trabajadores contestan a las encuestas. Yo me pregunto, ¿ese elemento se toma en cuenta en la medida en que tiene otro factor importante? Quiero decir que me parece que la posición de ambos sujetos, aunque formalmente en algunos casos en las relaciones tripartitas esté equiparado en la ley, presuntamente, son sujetos, está los gobiernos, el poder político y luego los sindicatos, las patronales. Pero el juego de los tres, no solo por el poder económico que representan unos y la capacidad, autonomía de actuación, sino por esto, por el rol social, el emprendedor, el generador de empleo, el activo sujeto económico tiene una imagen bastante impecable socialmente, salvo algunos que abusan, que trafican, no sé qué. En cambio, y por tanto sus asociaciones se arriman ahí. En cambio, los sindicatos se olvidan de grupos de trabajadores, no atienden a los precarios, no saben qué hacer con los teletrabajadores. Si apoyan a los estables, no apoyan a los parados. Si apoyan a los indefinidos, se olvidan de los temporales. Eran unos minutos, ¿eh? Ya, perdón, ya me quedo aquí. Bueno, un poco, si eso podéis ponerme en Ana Rosa quiere también decir algo.
funcionando y era mejor intervenir de viva voz. Bueno, creo que es mejor que hagamos las intervenciones que lo preferirán las dos personas que han constituido la mesa y luego que respondan simultáneamente. Yo el primero agradecerles, por supuesto, que también como organizadora del seminario que estén aquí, de que nos hayan hecho esas interesantes y sugerentes reflexiones desde sus diferentes áreas de conocimiento. Voy a tratar de ser muy breve. Simplemente quería comentar dos cosas, ¿no? Y ver cómo vosotros lo valoráis. Creo que es cierto que intentamos cada vez más, lo comentaba antes Diego Tejano cuando estaba aquí, introducir en nuestros proyectos de investigación a diferentes disciplinas. Nosotros lo llevamos haciendo desde ya sucesivos proyectos de investigación, variando a veces las disciplinas. Hemos conseguido una multidisciplinariedad, por tanto, en los proyectos de investigación. No tengo tan claro, y en esto creo que voy a ser pesimista en la respuesta, que consigamos una interdisciplinariedad, es decir, que haya una penetración realmente de los conocimientos y los saberes de unos en los otros y que nos aprovechemos y nutramos unos de otros cuando investigamos, cada uno desde nuestro punto de vista, ¿no? Yo creo que... vale, no sé bueno, en cualquier caso, no sé, es que empieza a sonar los ruidos en lugar de mi voz. No lo muevas. Iba a decir que yo creo que esa interdisciplinaridad, no multi, sino inter o intradisciplinariedad la conseguimos más en realidad con los contratos y la transferencia. Esta es mi experiencia personal, ¿no? Allí nos tenemos que volver más pragmáticos y entonces cuando trabajamos por encargo pues, de una administración, una entidad, una empresa, quieren unos resultados y ahí nos necesitamos poner de acuerdo, sentarnos todos a la vez simultáneamente a pensar e intercambiar reflexiones. Creo que ahora a lo mejor no lo hacemos tanto así. Desde esa perspectiva, yo a veces cuando escuchaba las intervenciones pues, de Sergio, de Vanessa, me estaban resultando súper interesantes. Me suele ocurrir además siempre en los seminarios y jornadas, cuando os oigo a vosotros tres, pues seguramente me va a resultar mucho más sugerente todo que lo que viene después, ¿no? Que es lo que es de mi disciplina y ya me emocionan las cosas. Pero, por ejemplo, no evitaba poder plantearme, preguntarme. No nos lo hemos podido preguntar antes, pese a estar en el mismo proyecto. Habláis de la legitimación de los sindicatos, ¿no? Y decís que en el sistema español la legitimación viene de la institucionalización de los sindicatos, que efectivamente en el propio artículo 7 de la Constitución pues esta carta de naturaleza como una de las principales instituciones de nuestro país. Yo no sé si cuando hacéis esas comparativas, quizás sí es la pregunta, ¿no?, entre estados y entre la legitimación y la valoración de los sindicatos, en particular entre los diferentes estados, se tiene en cuenta cuáles son los diferentes sistemas de negociación colectiva y, por tanto, de la eficacia del convenio colectivo. Es decir, me ha dado la impresión, quizá errónea, que a veces la valoración del sindicato o su legitimación, que no sería a lo mejor bueno que fuese solo institucional, viene por la afiliación. Pero los porcentajes de afiliación también son muy distintos entre países. Y España, como sabéis muy bien, tiene un sistema de negociación colectiva de eficacia general. Yo insisto siempre en esto. Entonces, hay otra pregunta que formulabais, ¿no?, que decís, como decía muy bien la Vanessa, no es lo mismo que se pregunta y cómo se pregunta, ¿no? Habría que estar al lado del que le hacen el cuestionario y explicarle las cosas. ¿Cómo valora usted estar afiliado, asociado y para qué le sirve? A lo mejor habría que decirle, que yo creo que muchos no lo saben, imagínese que usted está en una empresa que tiene un muy buen convenio colectivo, que a ver los haylos, con una mejora importantísima, que también los hay, del sistema de permisos, con mucho más días que lo que establece la ley española, con un salario mucho más elevado que lo que establece el salario mínimo, es decir, con una serie de ventajas sociales que por ley la empresa no está obligada a concederle y que ha representado a los estudiantes. Si en ese momento le dijeran vamos a aplicar el convenio conforme a lo que hacen en otros sistemas jurídicos, que es solo a los afiliados, a lo mejor teníamos, es una impresión mía, ¿no?, pero a lo mejor teníamos a gente corriendo a las centrales sindicales a afiliarse al día siguiente. No sé si me explico con esto. Entonces yo creo, por eso que es muy importante realmente hacer esas investigaciones que realmente sean intradisciplinares, porque si no a veces a lo mejor
nos faltan datos, ¿no? Nos faltan datos sobre los datos o explicaciones que se pueden dar de los datos desde otras disciplinas. Y perdón porque al final se me ha extendido un poquito, pero bueno, quería ver cómo veías este asunto vosotros. Bueno, yo cierro ya el orden de preguntas porque se nos echa encima la hora. Doy la palabra ahora a los ponentes para que contestéis como queráis. Sergio, venga, adelante. ¿Conoce el altavoz? Casi empiezo por el final, Ana Rosa. Sí, probablemente esta mala valoración de las organizaciones sindicales en nuestro país, en realidad en los países del sur de Europa, tenga que ver con ese desconocimiento de las funciones de representación, de determinación, a través de instituciones como la negociación colectiva de las condiciones prácticas de trabajo. Seguramente sí, seguramente sí. Tiene que ver con ese desconocimiento de lo que implica la existencia de la cláusula erga omnes en determinados sistemas nacionales de relaciones laborales. Hay muy pocos estudios internacionales que comparen datos sobre confianza, legitimidad social, valoración pública de las organizaciones sindicales, posiblemente porque los datos, como decía Vanessa, son malos en España, pero seguramente son malos en otros países. Pero la poca literatura que hay sí parece diferenciar entre grupos de países en los cuales la valoración tiende a ser negativa y además negativa en un sentido transversal, porque lo que observamos en los datos que presentaba Vanessa es que todos los colectivos etarios, todos los colectivos de individuos, independientemente de su relación con el mercado laboral, incluso todos los individuos, independientemente de su autoposicionamiento ideológico, valoraban negativamente a los sindicatos. Grupos de países que, como digo, tienen unas características institucionales muy específicas, dentro de las cuales destaca esa existencia de la cláusula erga omnes para entender la extensión de los resultados de la negociación colectiva a los trabajadores, independientemente de su afiliación o no a alguno de los sindicatos que firman el acuerdo colectivo, frente a lo que ocurre en los países anglosajones, por ejemplo, donde sí hay diferencias, sí se ven diferencias significativas en los datos entre aquellos trabajadores que están afiliados y que por tanto son capaces de identificar un beneficio directo de esa afiliación, porque si no estuviesen afiliados, los contenidos de la negociación colectiva no les cubrirían, y aquellos que no. Ese elemento de diferenciación entre grupos de países en función de las características institucionales del sistema de relaciones laborales sí está ahí. Pero con cautela siempre porque, como decía Vanessa, como ha insistido Vanessa, los datos son malos, los datos son bastante débiles. La otra pregunta que planteabas, los sociólogos tenemos teorías para casi todos. El problema en muchas ocasiones con el que nos encontramos es que tenemos datos débiles para sustentarlas. Y a tenor de tu intervención yo me acordaba de una teoría clásica, que no es una teoría solamente sociológica, aunque sea un sociólogo el que la enuncie, Mancur Olson. Creo que la obra es de 1962, es The Logic of Collective Action, la lógica de la acción colectiva. Es que las lógicas de acciones colectivas de los sindicatos y de los empresarios, de los sindicatos y del empresariado organizado no son similares, son distintas. En realidad, el empresario no necesita organizarse colectivamente para trasladar efectivamente sus intereses a su interlocutor, sea su interlocutor un trabajador, una organización sindical o un poder público. Puede hacerlo a través de otros medios y frecuentemente prioriza esos otros medios que tienen que ver con la interlocución directa o que tienen que ver con la presión informal sobre aquellos otros canales institucionales de representación que tienen que ver con, por ejemplo, el diálogo social. Por ejemplo. El trabajador, la representación de los intereses del trabajo, por el contrario, sí necesita estructurarse, sí necesita un canal de intermediación, sí necesita una acción propiamente colectiva a través de las organizaciones sindicales para ser efectiva. Si no hay colectivización de ese interés individual, es muy difícil que haya efectividad, porque estructuralmente la posición del trabajador
dentro del proceso productivo y dentro del mercado de trabajo es mucho más débil que la posición del empresario individual. Claro, luego hay otro problema en las preguntas del CIS, un problema que sugirió Vanessa, es que cuando se pregunta por la valoración de las organizaciones empresariales, se pregunta indistintamente por empresa, individuo, o por empresario, individuo, y por organización colectiva del interés individual a través de la organización empresarial. Pero cuando se pregunta por sindicatos, se pregunta por sindicatos solamente, no se pregunta por trabajador. No se pregunta por el individuo cuyos intereses representa la organización sindical. Por eso las preguntas están muy mal diseñadas. No están mal diseñadas solamente porque cambien de posición, porque se formulen de manera distinta. No, no, es que están mal conceptualizadas. Y eso, aparte de lo que mencionabas relacionado con el poder, la capacidad que puedan tener los medios de comunicación de ensuciar la imagen de uno de los agentes sociales, eso, el propio diseño de la pregunta, probablemente incida también en esa especie de autoflagelamiento que cometemos a la hora de valorar a las organizaciones sindicales. Desconocimiento y seguramente ese mal diseño de las preguntas. Muy bien. Una cosa más, si queréis, no es obligatorio. Yo sí quería comentar. Bueno, dos cosas. Es verdad que lo de que los convenios no vayan solo a los afiliados, ¿no? La cláusula erga omnes. Yo no sé, me quedaba con la cosa de los gorrones, ¿no? La idea de, ¿para qué me voy a afiliar si total lo que hagan? Y yo creo que eso lo que es, bueno, contestando a la primera y a la última pregunta, yo creo, lo que ha hecho es difuminar la idea dentro del conjunto de la ciudadanía, como diciendo, es que no hacen nada así como especial, eso, unido, es verdad, los medios de comunicación, que decía, normalmente de las asociaciones empresariales no se habla o se habla lo justo, ¿no? Puede haber algún caso concreto de los sindicatos y nos damos cuenta que estamos ahí continuamente dándole las cosas. Entonces yo creo que este modelo de negociación colectiva, que tiene sus ventajas, yo personalmente creo que tiene ventajas porque además los sindicatos surgieron como una forma de defensa de los intereses de los trabajadores, que parece que ahora se nos olvida, y las asociaciones empresariales surgieron como una forma de defensa ante los sindicatos. O sea, realmente quien partía y sigue estando en una situación precaria y una situación de menos poder son los trabajadores. Entonces, a mí me parece que esta forma de negociación colectiva es es desde luego mucho más útil. Pero es verdad que lo que es bueno para una cosa, ¿no? Lo que es bueno para el cuerpo es malo para el alma. Lo que es bueno para una cosa ha perjudicado la idea de que al final parece que los sindicatos no están ahí porque dicen, no defienden los intereses, ¿no? Solo se centra. Es verdad que esta crítica solo se centra en el trabajador, hombre, industria. Pero bueno, si los convenios son erga omnes, si los convenios son sectoriales, los convenios a lo mejor estamos siendo demasiado críticos. Y es verdad que eso, los medios de comunicación y esto, es una idea que va rotando, ¿no? Y nos va entrando en la cabeza. A lo mejor yo nunca me he parado a pensar qué opino de un sindicato, pero en el momento en que me preguntan, digo, no, me quedo casi con lo último que han dicho. Eso en cuanto a las preguntas. Y luego, una cosa. Yo creo que la interdisciplinariedad, yo creo que estos tipos de seminarios, este punto en el que ya nos obligamos, no es que hablemos, no, ya nos obligamos y ahora vienes y cuentas algo, viene muy bien porque, bueno, yo por ejemplo escuchando a Leonor, es que estaba apuntando, decía, cosas que no me había parado a pensar. Claro, yo no tengo una respuesta a las cosas que decía Leonor y vamos, espero que estoy segura, no espero, con vuestras presentaciones también, pero lo que salgo es con un montón de dudas. Y yo creo que eso es trabajo interdisciplinar, ¿no? No solo es obtener resultados, interdisciplinar también es que surjan preguntas, que te entren dudas. Entonces, hombre, no es el ideal, pero yo creo que vamos por el buen camino. Solo eso es. Sí, claro. Pues a ver, yo qué voy a decir, que yo estoy aquí para aprender, no puedo decir más cosas y yo que estoy encantada de escucharos. Es más, aprendo también de las preguntas. Ana Rosa, Ana, es algo así de fácil. La verdad es que me llama la atención. Es lógica la pregunta que formulas acerca de la capacidad que tienen los medios para construir imaginarios sociales, ¿no? Claro, ese es el problema. Lo primero que tenemos que hacer es entender que lo que sabemos no lo sabemos. Ya está bien, no sabes nada.
no sabes nada, yo no sé nada, porque todo lo que sé es el resultado de una construcción de un imaginario que me viene por muy distintas fuentes, desde la escuela hasta toda la formación institucional y, por supuesto, los medios de comunicación, incluso la literatura que vende y que es editada frente a la que no vende y no es editada, etcétera, etcétera. Pero, ojo, autocrítica también. La misma capacidad de construcción de imaginarios que respecto del resto de los fenómenos. Tampoco bajemos las manos y pensemos que todo está hecho porque existe una mano negra que manipula la información. Bueno, estamos en una red, una sociedad de red de información en las que existen informaciones verdaderas, informaciones falsas y luego las informaciones que se refieren a lo nuestro que son construidas, valorativas y que tenemos que intentar justificar. Yo creo que la clave está ahí. Si creemos que no se está dando una buena imagen de los sindicatos, después de la autocrítica pertinente, lo que hay que hacer es una profunda labor de educación, de formación, de proyección de nuestras justificaciones. Te voy a explicar lo que hago, quién soy, por qué lo estoy haciendo por ti y por qué te estoy representando a ti. No estoy representando a todos los demás excepto a ti. ¿Por qué te estoy representando a ti? ¿Y cuándo me has dicho tú lo que quieres que te represente a ti? Yo creo que eso sería una labor esencial. Una labor fundamental. Así que yo creo que tu pregunta, ¿no?, ya es muy sabia y ya tiene las bases de su propia respuesta. Sí, claro, por supuesto, primero la autocrítica y después el esfuerzo por reconstruir un conjunto argumentativo y justificativo que traslade a los demás qué es lo que estoy haciendo por ellos, porque en esa traslación de las justificaciones me voy a encontrar el feedback del otro que me va a decir yo no quiero que representes eso o muchas gracias, efectivamente, eso es lo que estoy necesitando. Cuando nos enfrentamos a muchas de las nuevas realidades laborales, con lo primero que nos encontramos es con el desconocimiento, la ignorancia y la incomprensión de las necesidades de quien realiza la actividad y de la propia sociedad que va a valorar esa actividad. Os ponía como ejemplo jornaleras, asistentes personales. Creo que el problema no es tanto de cómo institucionalizas la representación o no es en un primer momento eso, sino un momento, ¿qué es? ¿Cuál es el imaginario de lo que vas a representar? Porque si vas a seguir representando y actuando conforme a los cánones establecidos, donde vas a intentar hacerme un convenio para un asistente personal a imagen y semejanza de un convenio que a lo mejor tampoco lo puedo justificar de una forma tan profunda como puede ser el de servicios domésticos completamente lastrados por la mentalidad donativa de esas actividades, a lo mejor, pues nada, criticarlo. Igual deberíamos haber hecho mayores indagaciones. O sea que, bueno, yo creo que tu pregunta es esencial para seguir indagando en ella. Sí, bueno, la cuestión de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, no lo dudes, Ana Rosa. Yo creo que tenéis que ser muy optimistas y estar muy orgullosos de lo que hacéis, porque realmente poner en conexión, yo creo que la filosofía del derecho tiene una deuda histórica con el derecho del trabajo. Es la disciplina contradogmática por excelencia. Si no me equivoco, no es el derecho de la empresa, es el derecho del trabajador, es el derecho de la justicia social. Ha sido el contradogma, ha sido la clave de la elaboración de la justicia social. Yo he leído tratados de 1000 páginas de derecho de trabajo, donde 800 eran filosofía del derecho, y esa es una constante entre los laboralistas, porque los laboralistas tienen muy claro que cuando hay un sujeto vulnerable, un individuo vulnerable, una persona vulnerable que forma parte de un grupo vulnerable, lo que tiene que hacer es articular un conjunto de instrumentos y de recursos que sirvan para protegerles. El aislamiento de los felices años 20 del derecho del trabajo, el aislamiento de todas las disciplinas dogmáticas, un aislamiento que en cierta medida se mantiene por la pertinaz insistencia dogmática de muchas partes conservadoras de nuestro derecho, está siempre sometida a la revisión crítica de las disciplinas que tienen muy claro que el objetivo es la justicia social a tiempo constante respecto de sujetos realmente existentes y atendiendo al principio de una realidad cambiante. Por eso yo creo que el principio de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad es esencial. Cuando señalabas, termino ya, Luis, discúlpame, cuando señalabas, bueno, esto de criticar a los sindicatos sin darse cuenta de que aquí la afiliación es obligatoria y para el convenio se extienda, efectivamente, es más, es ilustrativo, ¿no? Cuando observas, por ejemplo, los modelos franceses, ¿no?, en los que yo indagaba con ánimo de aprender y aprender,
las dificultades de articulación, el juego de pesos y contrapesos y cómo un buen instrumento que parece que va a tener buenos efectos, los tiene, pero después tiene otros efectos contraproducentes, entonces tenemos que volver a equilibrarlo para volver a conseguir los efectos buscados, que no son el beneficio de la empresa ni del empresario, porque es una parte que ya tiene sus propios cauces de representación, sino que son los derechos de quien trabaja o aspira a trabajar. En ese sentido yo soy optimista con la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Bueno, muchas gracias. Es un viejo truco, ¿no? Si hablas bien de quien modera, pues te va a dejar hablar más. Pero eso Bueno, siempre me pasa contigo, Luis, muchas gracias de todas formas.